Eclesia Adulam nace en los peores momentos de la humanidad, inmersos en la desolación sanitaria. Ahora está aquí para edificar tu espíritu. Junto a vosotros, el pastor y maestro David Parra. Versículos para empezar. En 1 Samuel, el capítulo 10, y estoy seguro que estos pasajes los conocéis y lo habéis leído antes, pero quiero hacer una diferencia esta tarde en relación con el tema de la cruz que estudiamos la semana pasada. En 1 Samuel capítulo 10, versículo del 1 al 2, y fijarse bien las palabras que usa aquí el escritor. Tomó entonces Samuel la redoma de aceite y la derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? Cuando te apartes hoy de mí, hallarás a 2 hombres cerca del sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, etc. Y más adelante en el versículo 10 de este mismo capítulo, cuando llegaron allá a la colina, he aquí un grupo de profetas salió al encuentro de Saúl y de sus hombres que iban con él. Salieron al encuentro de Saúl y el Espíritu, fijarse bien, y el Espíritu de Dios vino sobre él con gran poder y profetizó entre ellos. Voy a leer el primer versículo otra vez. Tomó entonces Samuel la redoma de aceite. Esta palabra redoma quiere decir vasija, tinaja, botella. Y la derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le hizo una pregunta: ¿no te ha ungido el Adonai por gobernante sobre su pueblo, sobre Israel? Y en el versículo 10, y cuando se encontró con los profetas, el Espíritu de Dios de Elohim se apoderó de Saúl y profetizó entre ellos. Qué importante. Ahora, quiero que comparemos este versículo, esta ocasión, con 1 Samuel 16. Sin perder el lugar aquí en 1 Samuel capítulo 10. En 1 Samuel capítulo 16 vemos una historia similar, pero en este caso no es Saúl el que está siendo ungido, sino David. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió a David, y lo ungió en medio de sus hermanos. Y fijarse bien, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Después Samuel se levantó y se fue a Rama. No sé si os habéis dado cuenta de algo importante aquí. Los dos fueron ungidos por el mismo profeta, por el mismo siervo. Samuel ungió a David, Samuel ungió a Saúl. Vemos una diferencia aquí importante entre los dos casos. No sé si lo habéis visto o no. En la primera, Saúl fue, la primera diferencia es que Saúl fue ungido por Samuel, pero Samuel usó como dice aquí en la Biblia, una vasija. Mientras que aquí en 1 Samuel 16, cuando Samuel unge a David, usa un cuerno. Ahora, la diferencia el cuerno, ¿quién es el que hizo el cuerno? El cuerno fue hecho por Dios, es algo vivo, algo que estuvo vivo, algo que es parte de un animal. Un cuerno de un rinoceronte, un cuerno de un búfalo, un cuerno de un ternero, de una cabra. Es algo natural, algo hecho por Dios, algo fabricado, si queréis usar ese término, por Dios. Sin embargo, Saúl fue ungido por algo hecho por manos de hombre. Ahora, yo sé que es una diferencia importante que la vamos a ver en un momento, pero lo que quiero que veáis es que los dos
el Espíritu del Señor vino sobre Saúl y Saúl empezó a profetizar. El Espíritu de Dios vino sobre Saúl y Saúl profetizó. El Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David de aquel día en adelante. O sea que vemos que era el mismo aceite. Vemos que era el mismo Espíritu de Dios el que vino sobre los dos. Vemos que los dos profetizaron. De hecho, David es conocido en la Biblia como el profeta. Okay, Pablo habla de David como el profeta David que profetizó. Okay, mi Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, etc. La única diferencia, y esto es importante que lo entendamos, la única diferencia es que la vasija es algo hecho por el hombre y nos habla del poder del hombre, mientras que el cuerno, algo que viene de parte de Dios, nos habla del poder de Dios. Y vamos a ver un montón de versículos esta noche. Si queréis preparar vuestras Biblias o anotarlo y leerlo después. En el Salmo 75, versículo 10. Quiero llegar a un punto importante, por eso que hago esta comparación. En Salmo 75, versículo 10, dice el versículo, quebraré todo, vamos a verlo en otra versión y después volvemos aquí a esta. En la Biblia textual, quebrantaré el cuerno de los malvados o del hombre, y el cuerno de los justos será exaltado. Para que entendáis lo que es el cuerno en la Biblia, el cuerno siempre, como nos dice la Biblia de las Américas, nos habla del poder. Quebraré todo el poderío, el poder de los impíos, pero el poder de los justos será ensalzado. O sea que vemos que el cuerno nos habla del poder de Dios, del poder del justo, del poder de Dios obrando sobre el justo, mientras que la vasija, la tinaja, nos habla del poder del hombre. El poder del hombre. Volviendo a Saúl, ¿quién escogió a Saúl? Yo sé que muchos dirán fue Dios, el que lo escogió. Sin embargo, en 1 Samuel capítulo 12, versículo 13, cuando Samuel presenta a Saúl ante el pueblo, les dice, ahora pues, aquí está el rey que habéis escogido. ¿Quién lo ha escogido? Vosotros, el hombre, a quien habéis pedido. He aquí que el Señor ha puesto rey sobre vosotros. Aquí quiero hacer un punto, aquí quiero establecer un punto importante que tiene mucho que ver, porque muchos os estaréis preguntando si los dos fueron ungidos por el mismo profeta, sobre los dos vino el Espíritu Santo y los dos profetizaron. ¿Cuál es la diferencia? Una de las diferencias importantes que nos concierne a nosotros hoy en día y que tiene que ver con la cruz, y la obra de la cruz en nuestras vidas y la obra de Cristo en la cruz, es que tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que le pides a Dios en oración. Eso es lo primero, porque Dios muchas veces te va a conceder los deseos de tu corazón, te va a dar lo que tú le pides, porque Dios prometió que todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús, Él te lo dará. Pero no siempre lo que tú le pidas a Dios es el deseo de Dios. No siempre lo que Dios permite que recibamos en nuestra vida es el deseo de Dios, lo cual nos lleva al servir a Dios. Podemos servir a Dios y hay muchas maneras de servir a Dios. Yo estoy seguro que te has encontrado con casos, y a lo mejor tú mismo lo has hecho en alguna ocasión, del servir a Dios, pero lo importante no es servir a Dios, sino la intención de tu corazón. La intención de tu corazón. En Romanos 8, versículo 8, la palabra de Dios nos dice, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. La mente puesta, dice el versículo anterior, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios y ni siquiera puede. Y los que están
en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. O sea que podemos ver aquí que podemos servir a Dios en la carne o podemos servir a Dios en el Espíritu. En Juan 3, versículo 6, hay otro versículo que nos habla del mismo tema o similar, y dice, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ok, entonces podéis leer el contexto entero. Ahí habla del encuentro que Nicodemo tuvo con Jesús de Nazaret. ¿Qué quiere decir todo esto? Que lo importante no es el servir a Dios, sino la fuente de donde sale el servicio a Dios. Sale de nuestro deseo de querer ser nosotros algo, de ver una necesidad. Y aquí está el problema muchas veces, que vemos una necesidad y creemos que la necesidad es el llamado de Dios y vamos a cumplir o a suplir esa necesidad, pero lo estamos haciendo en nuestra propia fuerza, en nuestra carne. Y a veces Dios bendice, entre comillas, ese esfuerzo humano porque quizás no hay otro, no tiene otra opción. ¿Ok? Me acuerdo cuando digo eso del testimonio de varios, ¿ok? Por lo menos dos que me acuerdo ahora mismo, que Dios los llamó a ministerios importantes, según la historia, ¿ok? Y uno de ellos, ¿ok? El nombre no es importante ahora mismo porque no lo vais a conocer de todas formas, pero un evangelista muy importante en el mundo cristiano del siglo pasado le dijo una vez a Dios, ¿por qué me has llamado a mí? ¿Por qué me has llamado a mí? Es que yo soy especial, es que has visto algo en mí que mejor que en los demás. Y el Señor le contestó, le dijo, tú eras mi tercera opción. Habían dos mejores que tú, pero no tenían la motivación o la motivación correcta, no estaban preparados para servirme a mí. ¿Ok? Entonces digo eso para que sepamos de que el que tú veas una necesidad, el que tú hagas algo por Dios, ¿ok? Y sabemos que la vida del creyente está llena, las iglesias están llenas de este tipo de cosas. Cuando hablas con cristianos y te dicen cosas como yo sirvo a Dios en tal y tal iglesia, yo, qué sé yo, limpio la cocina, limpio los servicios, los baños en la iglesia, y esa es mi forma de servir a Dios. Yo reparto folletos, yo hago esto, yo hago lo otro, yo voy al tercer mundo, entre comillas, es una frase que ya no se debe usar, pero voy al tercer mundo, a donde están los pobres, a ayudarles a edificar iglesias, o ayudarles a edificar sus casas. Todo esto lo vemos como servir a Dios, pero si no, y la fuente de ese servicio no proviene de Dios, no proviene del cuerno de la unción de Dios, no proviene porque Dios te ha enviado, es solamente un esfuerzo humano en el cual, como estamos viendo, y aunque nos cueste y sea difícil entender, no trae bendición, no trae vida. La carne, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahí mismo en Juan podemos ver un versículo en Juan 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ok, que la carne, hemos hablado de la carne. ¿Qué es la carne? Cuando hablamos de la carne, muchas veces pensamos en algo malo. Aunque es verdad que la Biblia, cuando habla de la carne, habla de esas dos cosas: la carne, que es el cuerpo físico, el cuerpo biológico del hombre, la carne como pecado, la carne que peca, la carne es débil, la carne tal, pero también habla de la carne, y la definición que le da en el contexto cuando la Biblia habla de la carne
es todo aquello que se puede hacer, o todo aquello que tú y yo podemos hacer sin la vida y el poder de Dios. Lo voy a repetir. Obrar en la carne, todo lo que es nacido de la carne, es todo aquello que el hombre o tú y yo podemos hacer sin la vida y el poder del Espíritu. ¿Me entendéis o no? Tú puedes salir a la calle y testificar de Cristo, lo que en la iglesia se llama evangelizar, y puedes convencer a la gente con tus bonitas palabras, con el miedo. Si no te arrepientes te vas al infierno, si no te arrepientes, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Y puedes convencer a la gente para que se entregue al Señor, pero lo has hecho en tu fuerza, sin el Espíritu de Dios, y lo que has producido es carne. Ese tipo de cristiano que está siempre por los suelos, arrastrándose, débil, sin fuerza, sin autoridad, sin poder, que no conocen quiénes son en Cristo, que cuando vienen las luchas no saben por qué vienen las luchas y por qué deben luchar. No sé si me entendéis o no. Que están siempre llamando al otro, ven a ayudarme, ven a orar por mí, ven a ungirme, ven, vamos a una campaña en tal lugar, que viene un evangelista súper ungido que va a ser la solución a nuestras vidas. No sé si entendéis lo que estoy diciendo. Mientras que el evangelismo que viene por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ha preparado el terreno, porque el Espíritu Santo te ha llevado a esa persona, porque tu motivación es la misma motivación que la de Cristo Jesús, que no quieres que nadie perezca, sino que todos lleguen al conocimiento del amor de Dios. Y vas en el poder del Espíritu, y el Espíritu Santo lo dejas que Él hable a través de ti, que Él ministre, que Él llegue al corazón de esa persona. Te aseguro que esa persona, cuando se convierta y se entregue a Jesús, lo va a hacer al 100%. Y no hay ninguna lucha, ninguna batalla, ninguna persecución, ninguna tentación que lo va a separar jamás de Cristo Jesús, de la vida eterna. Y este ejemplo de vivir no por el poder nuestro, sino por el poder de Dios, lo vemos en la vida de Cristo Jesús. En Juan capítulo 5, versículo 30. Son versículos que ya conocemos, pero como he dicho antes, prefiero que los veáis en la Biblia porque es importante este paso en nuestro caminar con Dios. Jesús dijo, yo no puedo hacer nada. ¿Qué quiere decir nada? Nada quiere decir nada, cero. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Tal como oigo, así juzgo. Y mi juicio no es justo, porque no busco, mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Hablando de su Padre. Lo que yo oigo, eso juzgo, y por mi propia iniciativa no puedo hacer nada. En Juan 15, versículo 5. Juan 15, versículo 5. Dice la palabra de Dios, yo soy la vid. Aquí lo aplica a nosotros. O sea que no solamente se lo aplica a su vida. Todo lo que yo hago, lo hago porque veo a mi Padre hacerlo. Yo no hablo por mi cuenta, sino que hablo lo que oigo a mi Padre hablar. Por mi propia cuenta no puedo hacer nada. No lo hago por mi iniciativa, sino por lo que oigo y veo a mi Padre hacer. Ahora le da la vuelta y lo aplica a nuestra vida. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí, fijarse bien lo que dice, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Y eso es clave cuando queremos movernos en la manifestación del Espíritu Santo, ser usados por Dios, glorificar a Dios, ser transformados. Porque empieza por ahí, ser transformados nosotros, para que después otros sean transformados por nuestro testimonio y por nuestra carne. En Gálatas, por nuestro testimonio y por nuestra vida. Gálatas 5, 19 al 21. No vamos a leerlo porque se nos va el tiempo, pero
podéis ver ahí cuáles son las obras de la carne. Hay cosas, ahí menciona cosas como envidias, cosas como celos, envidia, gritería, placeres sexuales placeres sexuales de la carne, dejarse llevar por los deseos de la carne, etcétera, etcétera, y un montón más. O sea que más adelante lo compara con el fruto del Espíritu, que es todo lo contrario, es el amor, el gozo, la paz, la paciencia que provienen y vienen del Espíritu de Dios que está en nosotros. En Filipenses 3:3 el apóstol Pablo llega a la conclusión entonces y dice, porque nosotros somos la circuncisión que adoramos en el Espíritu. Adoramos en el Espíritu. ¿Ok? Incluso, no sé si os dais cuenta, incluso nuestra adoración tiene que fluir del Espíritu. No sé cuántos se han dado cuenta cuando tú tratas de adorar a Dios en tu propia iniciativa, en tu propia fuerza. Te das cuenta que tus palabras son inadecuadas. Te das cuenta de que no puedes. Te das cuenta de que llegas a un momento donde tienes que ser sincero con Dios y decir, Señor, quiero adorarte más, quiero adorarte con más profundidad. Tú vales mucho más para mí de lo que yo puedo expresar con mi fuerza, con mi sabiduría. Es por eso que aquí dice, nosotros que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos adoramos en el Espíritu? ¿Cómo glorificamos a Cristo? ¿Cómo nos gloriamos en Cristo? La respuesta la tenemos en ese mismo versículo. Dice, no poniendo la confianza en la carne. Adoramos en el Espíritu, no poniendo la confianza en la carne. Nos gloriamos en Cristo, no poniendo nuestra confianza en la carne. ¿Ok? Y si queréis leer el contexto, veréis que Pablo aquí usa su vida como ejemplo. Si alguien puede confiarse en la carne, soy yo, dice el apóstol Pablo. Circuncidado el 8º día, linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, fariseo a tope. Y menciona un montón de cosas, sin embargo, termina diciendo, no pongo mi confianza en la carne. Y el problema del hombre, precisamente desde el principio, fue ese, y ha sido ese, el querer confiar en nosotros mismos y en la carne. En Génesis 2:9 nos cuenta la Biblia la creación, cuando Dios creó el jardín del Edén y puso al hombre en el jardín. Habían 2 árboles en ese lugar, en el centro del jardín del Edén. Uno se conocía como el árbol de la vida y el otro el árbol del conocimiento, y fijarse bien, del mal y del bien. El conocimiento del mal y del bien. Ok, sabemos por cómo se desarrolla la historia desde que Adán y Eva comieron de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, que significa el confiar en la carne, el confiar en nuestra sabiduría, el confiar en nosotros mismos. Y como vimos en el estudio el sábado pasado, la inteligencia y la sabiduría del hombre no se puede comparar a la sabiduría de Dios. De hecho, Dios mismo dice que la sabiduría del hombre es diabólica, no viene de Dios. Y aquí digo como el salmista, Selah, que quiere decir parar y meditar un poco. No voy a mencionar lo que yo creo acerca de la sabiduría del hombre, pero podéis meditar. ¿Qué quiere decir? La sabiduría del hombre es diabólica. Con todo lo que el hombre ha inventado, con todo lo que el hombre sabe, con todo lo que el hombre ha descubierto, sigue siendo el mismo y no cambia su moral, no cambia su naturaleza. Como dijo Dios cuando el hombre empezó a construir la Torre de Babel, en el corazón del hombre lo único que hay son pensamientos para mal y para rebelión. Hablando de la Torre de Babel, se encuentra la historia en Génesis 11 y vemos a través de estas historias el hombre, el esfuerzo del hombre. Vamos a verlo para que veáis lo que estoy diciendo. En Génesis 11, versículo 3,
Esto fue después del diluvio. Noé con sus hijos, su mujer y las hijas, las esposas de sus hijos salieron a tierra seca y empezó una nueva creación, si queréis llamarlo así. El hombre empezó a multiplicarse y empezaron a moverse hacia el oriente, como dice aquí la Biblia, y hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros, y fijarse bien lo que dijeron: vamos a fabricarnos ladrillos, y gozámoslos bien, y usaron ladrillo en lugar de piedra, y asfalto en lugar de mezcla. Y aquí una vez más vemos el esfuerzo del hombre y el esfuerzo y la vida de Dios. ¿Qué es lo que había usado Dios hasta ese entonces para construir en las construcciones? Había usado piedras. De hecho, hasta el templo de Dios que somos nosotros lo usa como ejemplo. Dice, porque vosotros, dice Pablo, vosotros sois el templo de Dios edificado con piedras vivas para formar un lugar, un templo donde la gloria de Dios pueda habitar. Sin embargo, ¿qué es lo que hace el hombre? En vez de usar piedras que provienen de Dios, empiezan a fabricar ladrillos, haciéndolo con la fuerza humana, con la sabiduría humana, con el esfuerzo humano, para edificar esta torre gigante, para alcanzar a Dios, precisamente, como dice más adelante, cuya cúspide llega hasta los cielos, para hacernos famosos, para hacernos poderosos. Esa palabra, un nombre, para que nos hagamos un nombre famoso, quiere decir en el hebreo en el texto hebreo, quiere decir para hacernos poderosos, hombres poderosos sin necesidad de depender de Dios. El conocimiento del bien y del mal. Como he dicho al principio, hay muchas cosas que para el hombre le parecen bien. Nosotros nos parece bien, pero están mal, en el sentido de que nuestra motivación, de que la fuente de lo que estamos haciendo no proviene de Dios, sino de nosotros, porque hemos visto una necesidad o porque hemos creído que podemos hacer lo que Dios nunca nos ha llamado a hacer, o etcétera, etcétera, un sinfín de ejemplos más. Como vamos a ver, me acabo de acordar de un ejemplo de esto en 1 Samuel. En 1 Samuel, un aparente bien que hizo Saúl, pero que fue mal. En 1 Samuel 15, versículo 3. Dios le dice a Saúl, ve y ataca a Amalek y destruye por completo todo lo que tiene y no te apiades de él. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niñas, como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. Entonces Samuel convocó al pueblo y fueron a atacar a los amalecitas. Vamos a adelantarnos un poco en la historia. En el versículo 7, Saúl destruyó a los amalecitas desde Ávila en dirección a Ashur, que está al oriente de Egipto, y fijarse en el 8, capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable, todo lo demás y sin valor destruyeron. Entonces vino palabra del Señor a Samuel. El Señor le cuenta a Samuel lo que Saúl había hecho, y cuando Samuel se enfrenta con Saúl y le dice, ¿por qué no lo has hecho? Fijarse bien lo que Saúl contesta. Yo vi que los corderos, los asnos, los animales, todo lo gordo, todo lo más hermoso, le salvé la vida para ofrecérselo a Dios en sacrificio, para ofrecérselo a Dios en el altar, para ofrecérselo a Dios en holocausto en el altar. ¿Os dais cuenta?
¿Es bueno ofrecerle sacrificios a Dios? Sí. ¿Es bueno ofrecerle lo mejor a Dios, lo más gordo y lo mejor que tenemos? Sí. ¿La idea de Saúl fue buena? Sí. ¿Pero cuál fue su motivación? ¿Fue lo que Dios le mandó? No. Ok, ahí hay un ejemplo del conocimiento del bien y del mal. Lo que hizo estaba bien a los ojos nuestros. Si nosotros hubiéramos estado en ese momento ahí, viendo lo que Saúl hizo, hubiéramos dicho, mira qué bien, mira cómo ama a Dios, mira cómo ha guardado lo mejor para ofrecérselo a Dios en sacrificio. Sin embargo, Dios le dice a través de Samuel, desde hoy en adelante, porque has desobedecido a Dios, porque no has hecho en el espíritu sino en la carne, porque no la fuente de tu acto has sido tú y tu egoísmo. Y el quedar bien ante los ojos de Dios, la unción será quitada de ti y ya no serás más rey, porque he escogido a otro para ser rey sobre el pueblo. Ok, nos habla entonces, vemos aquí todos estos ejemplos de la carne y del espíritu. En Gálatas 3:3 dice la palabra, tan insensatos sois, habiendo comenzado por el espíritu, ¿veis a terminar ahora por la carne? ¿Cómo habían empezado los hermanos ahí en Gálatas? Gálatas. Iba a decir Galicia, pero Galicia es otra cosa. En el espíritu. ¿Y cómo terminaron? En la carne. Y es tan fácil empezar en el espíritu. Casi todo obra, casi toda denominación, casi toda obra, casi todo avivamiento que jamás se ha conocido en la historia del ser humano ha empezado en el espíritu. Pero cuando empezamos a dominar, a controlar, a hacer nosotros lo que creemos que está bien, sin contar con la fuente de nuestra vida y de nuestra unción, que es Cristo Jesús, a través de su Espíritu Santo, nos terminamos en la carne. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la cruz? La cruz de Cristo, la cruz tiene varias funciones, que en la Biblia lo vimos la semana del sábado pasado. La primera y la más importante quizás es que en la cruz Cristo Jesús murió por ti y por mí. Pero no solamente murió por ti y por mí, sino que vemos todo lo que Él hizo por nosotros y todo lo que nosotros somos hoy por la cruz de Cristo. Él murió por ti, no solamente para perdonar tus pecados y redimirte, sino para restaurar tu identidad en Cristo, para sentarte a la diestra de Dios el Padre, para darte victoria, para darte autoridad y dominio, sobre todo principado y potestad. En segundo lugar, Cristo Jesús te pide, por no decir te ruega, porque es importante. Cristo Jesús te pide, te amonesta, te dice, todo aquel, eso está en Mateo 16:24, todo aquel que quiera seguirme, todo aquel que quiera ser mi discípulo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que tomar su cruz. Esto está en Mateo 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí y ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tomando su cruz y muriendo a sí mismo, a sus deseos, a su voluntad. Y sígame y será mi discípulo. Ahora, la tercera cruz, y la semana pasada hablamos un poco de esto, y esta es la que no nos gusta, pero quiero llegar a este punto porque es importante. Esta es la que no nos gusta, pero la cruz de Cristo, esta cruz que Cristo Jesús nos pide que llevemos todos los días, circunstancias a nuestra vida para romper nuestro poder natural, para romper el ego, para romper nuestra naturaleza humana, para romper nuestra confianza en la carne, como hemos dicho antes. ¿Para destruirnos? No, sino para que la voluntad de Dios y para que podamos ser útiles para Cristo Jesús. ¿Os daréis cuenta en la Biblia que la cruz de Cristo y la cruz que nosotros debemos tomar para ser sus discípulos nunca termina con la muerte, siempre termina con resurrección?
para poder, como dije, como el ejemplo que usamos el sábado pasado, la semilla tiene que morir para poder llevar fruto. Cristo Jesús, con el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Cuál fue el gozo? Es necesario que yo muera. ¿Por qué? Porque si yo muero, tendré, como dice Isaías, fruto por mi sacrificio. La cruz es importante y a veces Dios permite y Dios nos lleva a ser crucificados a estas circunstancias, a nuestra vida. Circunstancias, y no estoy hablando de circunstancias agradables precisamente. Yo creo que os habéis imaginado eso ya. Circunstancias que nos quiebran, que nos rompen, para poder romper el poder y la confianza que tenemos en nosotros mismos, en nuestra habilidad, entre comillas, de mantenernos fiel, en nuestro esfuerzo por agradar a Dios, en nuestro pensar que con nuestras obras y con nuestra actitud podemos servir a Dios y ser santos. No, tenemos que aprender que solamente podemos ser lo que Dios quiere que seamos en Cristo Jesús. En Filipenses capítulo 3, versículo 7. Filipenses 3, del 7 hasta el 10, más o menos. Dice, porque todo lo que para mí era ganancia, dice Pablo, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo. Y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derribada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la confianza en Cristo y lo que Él ha hecho por mí, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y fijarse en el 10, y conocerle a Él, conocer a Cristo y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Quiero conocer a Cristo y el poder de su resurrección. ¿Qué significa eso? Participar en sus padecimientos, participar en el padecimiento para poder llegar a ser como Él. Para poder llegar a ser como Él. Colosenses habla de lo mismo. Muchos de estos pasajes os recomiendo que los leáis en casa. Colosenses 1, el capítulo entero, pero vamos a ver el 22. Sin embargo, ahora Él, Cristo Jesús, os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte. ¿Por qué? ¿Os acordáis de lo que estudiamos el sábado pasado? Nos ha reconciliado en su cuerpo mediante la muerte. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? A fin de presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. La cruz, las circunstancias, cuando tú como creyente aprendes, y aquí está el secreto para vivir en esta verdad. Muchos creyentes no lo entienden, muchos creyentes no entienden este proceso, pero cuando tú entiendes el porqué de las circunstancias, el por qué te pasan cosas en la vida, lo entiendes por lo que es. Verás, te darás cuenta que transforman, sirven para transformarte, sirven para hacerte más maduro, sirven para hacerte más fuerte, sirven para poder consolar a otros, sirven para bendecir y dar vida a los demás. No sé si alguien está de acuerdo con lo que estoy diciendo. Vamos a ver algunos versículos más. Como he dicho antes, vamos a ver muchos. En Romanos 5, versículo 3 al 4, dice, y no solo esto, y fijarse bien lo que estamos leyendo, estos versículos no se suelen leer mucho porque no nos gustan. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona. ¿Por qué no desilusiona? Porque el amor de Dios, el poder de Dios, la naturaleza, Dios es amor. La naturaleza de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo.
Porque mientras aún éramos débiles, sigue diciendo, ¿os dais cuenta? Nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que las tribulaciones nos hacen fuertes. Ahora, como he dicho antes, depende cómo reacciones. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice, en lo cual os regocijéis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Hace falta decirlo más claro. Daniel capítulo 12. Daniel 12, versículo 10. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impiamente y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Refinar está hablando de la plata. Está hablando de la plata. Y no sé si habéis trabajado con metal antes o no. Yo he trabajado con metal cuando era joven, era mi oficio. Y una de las cosas importantes de la plata es que cuando alguien está refinando plata, siempre el que está refinando, no se puede dejar sola la plata. Si tú, por ejemplo, estás refinando plata y te vas a tomarte un café y dejas ahí el fuego, la plata en el fuego, que se vaya refinando sola, entre comillas, te das cuenta que la destruye, se evapora, la pierdes. Cuando vas a purificar plata, siempre tiene que estar el purificador ahí al lado, controlando la llama, controlando la plata, quitando la escoria que sale a la superficie, quitándola de encima, cuidando de que no se evapore y no sea destruida. Lo que la Biblia nos habla en los Salmos y a través de otros versículos, que Dios es nuestro, el que nos refina como el refinador refina la plata. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque estés pasando por el fuego, y aunque estés pasando por las muchas aguas, y aunque estés siendo refinado, Dios no te va a dejar nunca y siempre está contigo. Y aunque estés pasando por tribulación, y aunque estés pasando por dificultades, y Dios está al lado. Porque el deseo de Dios no es destruirte, sino el que seas útil para Dios. Y para ser útil para Dios, primero tiene que destruir algunas cosas. Seguimos leyendo Isaías 48:10. Isaías 48:10. He aquí, te he purificado, pero no como a plata, te he probado en el crisol de la aflicción. ¿Quién está hablando aquí? Aquí está hablando Dios. Te he purificado, pero no como a plata. Te he probado en el crisol de la aflicción. Por amor mío lo haré. Mi gloria, termina diciendo, mi gloria pues no la daré a otro. ¿Por qué nos está probando? ¿Por qué nos prueba en el crisol de la aflicción? Para que la gloria sea totalmente de Dios. En todo lo que hagamos, sino nuestra. Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos. Esa palabra perfectos quiere decir maduros y completos, sin que os falte nada, sin que os falte nada. En otras palabras, la cruz saca todo lo que hay en nuestras vidas que sobra de nosotros mismos, para hacer más lugar, más espacio para Cristo, para Dios, para el Espíritu de Dios, para la plenitud de Dios en nosotros. 2 Corintios 1, del 8 al 9.
porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de modo que hasta perdimos la esperanza de vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte. ¿A fin de qué? ¿Por qué pasó todo esto? ¿Por qué? Pablo le pregunta a Dios, ¿por qué Dios todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo, tuviste que sufrir todo esto hasta perder la esperanza de vida? A fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Sino a Dios que resucita a los muertos. En 2 Corintios capítulo 4 tenemos el manual, si queréis decirlo así, del creyente maduro, del verdadero creyente. Os recomiendo que lo leáis, el capítulo 4 de 2 Corintios todo entero. Pero como no tenemos mucho tiempo, vamos a leer así algunos versículos. Por ejemplo, 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Tenemos este tesoro, la unción de Dios, el Espíritu Santo, la totalidad de Dios habitando en nosotros, en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Versículo 11, porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús, somos entregados constantemente a muerte por causa de Jesús. ¿Para qué? Para que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Todo poder es de Dios. Y para que el poder salga, tenemos este tesoro, la deidad, de la plenitud de Dios en nosotros. El Espíritu Santo, la vida de Cristo, el río de agua que fluye para vida eterna. La unción del Espíritu. Pero, ¿qué tiene que pasar para que el poder de Dios, la vida de Dios, el Espíritu de Dios que está en nosotros se manifieste y traiga gloria a Dios? El vaso de barro. Como dice aquí, vaso de barro tiene que ser roto. O sea que vemos que ese es el plan de Dios para nuestras vidas. Ahora os hago una pregunta, porque estoy seguro que algunos todavía no, o algunos están preguntando. Lo estoy viendo aquí por internet. Algunos están preguntando, entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿no es Satanás el que me está haciendo todo esto? ¿No es el hombre? ¿No es la religión? ¿Satanás lo malo? Pues voy a tratar de contestarlo haciendo otra pregunta. ¿Quién crucificó a Jesús? ¿Quién crucificó a Jesús? Algunos dirán, y todo esto tiene fundamento bíblico, lo puedes encontrar en la Biblia. Una respuesta posible, usando la Biblia, es que los líderes religiosos, la institución religiosa, los líderes religiosos en los tiempos de Cristo, por envidia a Jesús, porque las multitudes se iban detrás de él, crucificaron a Cristo Jesús. Otros dirán, los romanos fueron los que le clavaron los clavos, los que lo colgaron en la cruz, los que lo golpearon con el látigo. La Biblia lo dice bien claro. Los judíos entregaron en manos de gentiles, fue entregado para ser crucificado. Otros dirán Satanás, el diablo. Si los principados, dice la Biblia, si todos los principados y potestades hubiesen sabido lo que Cristo Jesús estaba haciendo en la cruz, no lo hubiesen crucificado. Entonces podemos llegar a la conclusión de que Satanás lo crucificó. Pero hay otra respuesta más bíblicamente. Dice Dios el Padre, que entregó a su Hijo para ser crucificado por nosotros. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿De dónde viene el sufrimiento? De los cuatro, del sistema religioso, de los romanos, gentiles, de Satanás. Pero Dios lo permite para que seamos vaciados y la gloria
que hay en nosotros, que es Dios, Cristo Jesús, a través de su Espíritu, se manifieste a este mundo. Ok, si queréis ver la última, Dios lo entregó en Romanos 8:3, Juan 3:16, Romanos 8:3, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo a morir por nosotros. Romanos 8:3, ok, otros versículos más. Pero ¿cuál es Dios, Satanás? ¿Qué es lo que hace Satanás en la vida del creyente? Cuando estás pasando por tribulación, Satanás quiere que le eches la culpa a Dios o que le eches la culpa al hombre. ¿Y qué pasa cuando tú como creyente le echas la culpa a Dios de lo malo, de la tribulación, de los ataques? O le echas la culpa al hombre por culpa de tal y tal, por culpa de este, por culpa del otro. ¿Qué es lo que pasa? Que nos volvemos amargos, se dice así en español. No dejar que raíz de amargura se produzca en vuestro corazón. Levantamos defensas contra el hombre, levantamos defensas contra Dios, no permitimos que Dios nos ame, no confiamos más en el hombre y levantamos barreras. Sin embargo, Dios tiene un propósito mucho más grande para ti y para mí, y es que su poder sea manifestado. Y ya voy terminando, 2 Corintios 4:10. Dice la palabra de Dios, llevando al apóstol Pablo, dice aquí. Vamos a leer el contexto. Lo empezamos a leer antes, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no nuestra. Afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados. ¿Os acordáis lo que dije de la plata? No abandonados, derribados, pero no destruidos. Dios nunca te va a destruir. Y fijarse lo que dice el 10, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Llevamos por todas partes la cruz para que la vida de Jesús sea manifestada. El mundo necesita ver la gloria de Jesús. Y solamente un creyente cuya vaso de barro que se ha permitido, permitido no es la palabra correcta, sino que ha entendido, como bien hemos leído antes, ha entendido que aunque estas cosas pueden venir vienen de hecho de Satanás, vienen del hombre que nos persigue, vienen de diferentes circunstancias, Dios tiene un propósito. Y en nuestra madurez como creyentes tenemos que entender que Dios nunca va a permitir que seamos destruidos. Derribados, sí, pero no destruidos. Perseguidos, sí, pero nunca abandonados. Crucificados, sí, pero no es el fin, sino que es la resurrección en principio. Los que hemos aprendido esa verdad, y esta es la parte que cuesta, vamos a dejar que Dios obre nuestras vidas, vamos a ver el obrar de Dios, vamos a dejar que Él se glorifique. Vamos a ver cada una de esas tribulaciones, cada una de esas persecuciones, cada uno de esos rechazos por el hombre o por Satanás, como una oportunidad para glorificar a Dios, para decirle, Espíritu Santo, examíname a fondo. Si hay cosas en mi vida que están impidiendo que tu gloria sea manifestada, quítalas. Cuando hablan mal de mí, ¿cómo reacciono? Cuando me persiguen, ¿cómo reacciono? ¿Alguien me está escuchando esta noche? Hay una historia que me gusta usarla mucho, la uso muy a menudo, que habla precisamente de esto, se encuentra en Jueces 7. La semana pasada hablamos de Gedeón también. Vamos a terminar la historia de Gedeón. Hablamos como Gedeón, de 30.000
soldados que tuvo, se quedó con 3,000 y tuvo un sueño, se acercó, ¿os acordáis que contamos la historia? Se acercó al campamento enemigo y escuchó a unos soldados enemigos que estaban contando un sueño que habían tenido la noche anterior, y vi como un gran pan venía rodando del monte y destruyó todo el campamento nuestro, y ese pan era Gedeón. ¿Os acordáis que hablamos que el pan solamente puede ser pan cuando cada semilla individual es amasada, es triturada, es golpeada, es molida por el molino y por la piedra, y se convierte en un solo pan? Está hablando del cuerpo de Cristo, está hablando de ti y de mí. Pero la historia no termina ahí. Dice en Jueces 7, cuando Gedeón oyó el sueño y su interpretación, se inclinó y adoró a Dios, y volvió al campamento. En el versículo 16, y dividió los 300 hombres en 3 compañías de 100 cada una. Y fijarse, y puso trompetas y cántaros. ¿Os acordáis de los cántaros de barro? Vacíos en las manos de todos ellos, con antorchas encendidas dentro del cántaro. Ahora, eso es antilógico. Eso no tiene ningún sentido. ¿Para qué quiero yo poner una antorcha encendida? ¿Para qué es la antorcha encendida? ¿No es la antorcha encendida más bien para ver en la oscuridad? ¿No es para ver por dónde estoy pisando y ver por dónde estoy caminando? ¿Por qué entonces la metió dentro del cántaro? Dentro del cántaro no sirve de nada. Dentro del cántaro no se ve la luz, no se ve el camino. Versículo 17, les dijo, miradme y haced lo mismo que yo. Y he aquí, cuando yo llegué a las afueras del campamento, enemigo, haced lo que yo hago. Entonces, dice el 18, cuando yo y todos los que estaban conmigo toquemos la trompeta. La trompeta nos habla de la palabra de Dios, la palabra profética, el declarar la palabra de Dios profética, la voluntad y el deseo de Dios. Cosas como más grande es el que está conmigo que el que está en el mundo. Mi Dios es el que ha vencido y todo enemigo está puesto debajo de sus pies. Mi Dios en la cruz del Calvario ha despojado a Satanás de toda su fuerza y todo su armamento, y lo ha limitado a lo que es común al hombre. En la cruz mi Cristo está sentado sobre el trono como Dios de dioses y Rey de reyes y Señor de señores. Eso es la trompeta. Cuando yo toquemos la trompeta, entonces también vosotros tocaréis la trompeta alrededor de todo el campamento, y diréis por el Señor y por Gedeón. Y llegó Gedeón con los 100 hombres que estaban con él a las afueras del campamento enemigo. El campamento enemigo al principio de la guardia de medianoche, cuando apenas había postado la guardia. ¿Y qué es lo que hicieron? Tocaron las trompetas y rompieron los cántaros que tenían en las manos. Y cuando proclamaron la palabra de Dios, las trompetas, y rompieron los cántaros y sostenieron las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha, todo el pueblo enemigo, todo el ejército enemigo se confundió entre ellos y salieron corriendo, gritando mientras huían. Y el Señor puso la espada del uno contra el otro por todo el campamento y huyeron. ¿Os dais cuenta? Pero para que la luz, la gloria se viera, habría que romper primero los cántaros. Todo talento natural, toda fuerza natural, todo talento natural, y esto lo digo para aquellos que confían en sus talentos, lo que muchos llaman dones naturales. Todo talento natural hace que tú te veas bien ante los ojos de los hombres. Pero un hombre o una mujer quebrantados hacen que Dios se vea poderoso. ¿Quién me ha entendido? Y podríamos hablar de muchos ejemplos de esto. Jacob y su don natural de engañar a la gente, su talento de conseguir todo lo que él quería, engañando a la gente.
Sin embargo, dice la Biblia que luchó con Dios y venció. ¿Qué quiere decir que venció? ¿Que era más fuerte que Dios? No, que rompió todo lo que había en él, toda su confianza. De ese momento en adelante, dice la Biblia, Jacob andaba con un cojo. En otras palabras, ya no confiaba en su propio poder, en su propio talento para conseguir lo que quería. Ahora solamente confiaba en que había sido tocado por Dios, roto, quebrado por Dios, para hacer que Dios se vea grande y poderoso ante los ojos de los hombres.